No, porque nos rigen diferentes formas, diferentes normas, perdón, y diferentes leyes, aunque en esencia puede ser más o menos igual, pero al tiempo de los movimientos sociales se han ido adaptando nuevas normas sociales y nuevas normas con toda la influencia que tenemos, sobre todo de nuestro país vecino, Estados Unidos, pues con el paso del tiempo hemos adquirido nuevas costumbres, más cultura, mayor libertad, y pienso que definitivamente es mucho mejor el nivel de independencia que tenemos hoy al que hubo cuando fue la independencia. ¿Los mexicanos en la actualidad viven una independencia similar a la conseguida por los independistas? No. Mucho más grande. Las libertades que hay hoy en México, comparadas con las que había en el principio del siglo XIX, en México son muy limitadas. Hoy los mexicanos tenemos muchísimas más libertades que las logradas por los independentistas. Por ejemplo, en aquella época no tenían libertad de religión. Hoy tenemos libertad religiosa. No tenían libertad de prensa, hoy tenemos libertad de prensa. No tenían libertad de asociaciones, hoy tenemos libertad de asociaciones. No tenían libertad de formar partidos políticos, no tenían libertad de escoger su oficio, su profesión, su estado. Todo estaba muy limitado por el Estado. Prácticamente los independentistas lo único que lograron fue una independencia política de España. En realidad las libertades públicas y las libertades privadas que tenemos hoy en el siglo XXI son muchísimo más grandes que las libertades que teníamos a principios del siglo XIX con la guerra de independencia. Actualmente se vive de manera diferente la independencia, porque hemos logrado niveles ya de democracia. Entonces las personas tenemos acceso a votar por los gobernantes que queremos. En la independencia se pudo derrocar a la monarquía que vivía de parte de la Nueva España. Se vivía una monarquía, entonces se quitó de ahí a través de la independencia, pero hoy las organizaciones y las instituciones permiten que haya una organización democrática, de manera que cualquier persona que sea mayor de edad, que saque una credencial, puede votar por quien quiere que lo gobierne. En ninguna, no creo que los mexicanos vivamos esclavizados en ningún sentido. Que lo podemos confundir tal vez con la mala aceptación o con la no aceptación de esas nuevas normas, ya sean sociales, jurídicas, legales, como lo quieran ver, es diferente, pero no considero que México esté esclavizado. Pues yo pienso en el sentido de todavía la violencia hacia las mujeres, la violencia intrafamiliar es una especie de esclavitud en la que todavía como sociedad nos falta mucho por hacer conciencia y por mejorar los derechos de los niños, el nivel de educación. Entonces todos esos son aspectos de la sociedad en los que todavía falta mucho por avanzar y por irnos igualando más a los países más avanzados. ¿En qué aspectos? Pues la libertad de expresión, según tenemos libertad de expresión y son mentiras. No tenemos ni libertad de expresión, no sé. Y si decimos algo que nos callan. Básicamente en que el mexicano no tiene criterio claro de qué quiere hacer con su libertad. No es porque no haya libertades. Hoy existe un clima, un medio ambiente de libertades muchísimo más amplio, pero traemos una paradoja en que el mexicano no sabe qué hacer con su libertad. Por otro lado hay que aclarar, somos libres a fuerzas, somos libres necesariamente, somos libres querámoslo o no, y la libertad no es un dato absoluto, es nada más la capacidad que tenemos para ver en qué vamos a ponernos a servicio, a qué idea nos vamos a poner a su servicio, a qué valor, a qué ideal, a qué propósito, a qué fin. Entonces, si hay alguna esclavitud hoy en México, esa esclavitud estaría más bien en el orden de que el mexicano no sabe qué hacer con su vida. Yo creo que la principal esclavitud que vivimos es la apatía que tenemos hacia la política y hacia la vida política. La vida política tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Entonces nos han presentado a la política como algo malo, como la corrupción, y sí, tiene mucho que ver que se habla de eso, pero si nosotros tuviéramos verdaderos ciudadanos que aportaran a la política, en lugar de tener un bien pequeñito que logremos, por ejemplo, si yo hago que mi comunidad barran y limpien mis vecinos y nos ponemos de acuerdo, pues logro un bien.
Pero si yo participo en la política y hago un bien promoviendo leyes y todo, entonces hago que a toda una comunidad más grande se beneficie. Entonces, la vida en la política primero es una apatía del mexicano, un hartazgo de liderazgo, no hay una convocatoria que digan que participemos, que nos entusiasme a participar. La segunda es la ignorancia que tenemos, o sea, nos importa más lo que pasa en el canal de las estrellas, nos importa más lo que pasa en la novela, nos importa más lo que pasa en el YouTube o en el Facebook. Entonces dejamos de ver y de ser críticos, creemos todo lo que los medios nos dicen. Entonces, si nosotros viéramos más allá de lo que está pasando y lo que los medios manejan, sino que qué pasó atrás de una noticia o de alguien que se está descalificando en los medios. Entonces, primero, no hay que creer y ser tan ignorantes de creer todo lo de que los medios nos dicen. Eso nos esclaviza y nos manipulan, entonces eso es una manipulación de la conciencia y una esclavitud de la conciencia misma, pero es una esclavitud que nosotros le hemos otorgado. Lo hemos dicho, sí, a ver, los medios que decidan. Por ejemplo, en el 132, ¿se acuerdan el año pasado, que los jóvenes fueron manipulados en el 132 y que estamos enojados? Entonces fue toda una campaña de los medios para manipular a los jóvenes. Pero los jóvenes no se pusieron a pensar qué era lo que me estaban tratando de decir. Depende del lado en que lo veas. Sí puede ser correcta porque, para empezar, es un momento de fiesta, o sea, es una celebración. Entonces, una celebración cada quien la puede adoptar como quiera. Pues cada país tiene sus costumbres y sus fiestas tradicionales. Yo pienso que el hacer los desfiles y todo lo que las escuelas acostumbran, en cierta manera debería ir cambiando a ser distinta la conmemoración y no paralizar tanto las actividades, ¿no? Yo pienso que hay que crear más conciencia, de hacer más intensiva la educación, dejar de hacer tantos paros en las escuelas, porque si vemos y volteamos hacia países más avanzados, ellos están ampliando su jornada educativa, ellos casi no tienen días feriados y no aprovechan cualquier pretexto para ir parando actividades. Yo pienso que debería de analizarse la cuestión de los desfiles y los paros educativos para conmemorar las fiestas y a lo mejor hacerlo dentro de la misma institución con una modalidad diferente en la que incluso se puede crear más conciencia y dar a conocer más cómo fue el hecho con los alumnos. Entonces, ¿es correcta la forma como los mexicanos celebran la independencia cada 16 de septiembre? No, tampoco. Creo que no es correcto. ¿Cómo festejan el 16 de septiembre? Ese es un dato que es una celebración popular, es una manera en que la cultura celebra y los forma, los ritos, los gestos, las acciones que el mexicano realiza hoy para celebrar su independencia, en realidad no tiene criterio de un valor moral como para juzgarlas como buenas o malas. La celebran, así la celebran, de esa manera, punto. El problema no es cómo la celebren, el problema es para qué la celebran, es decir, cuál es el propósito de la celebración. Si el propósito de la celebración en todo caso fuera un México más justo, más democrático, más libre, estaríamos de acuerdo. Quizá lo único criticable de esa celebración es que carece... Pues al igual que muchas otras naciones, por ejemplo Estados Unidos la celebra de una manera el 4 de julio, nosotros la celebramos con fiesta, algarabía, pero pues la gente se emborracha, o sea, a veces no tiene sentido, tiene una manera más cultural, pero tal vez deberíamos de celebrarlo de una manera que podamos tener la conciencia de que somos ciudadanos y la pertenencia de que estamos aquí para hacer algo y algo positivo para nuestro país. México actualmente es un país el cual depende mucho de la economía de otros países como la de Estados Unidos. Si la economía de este país baja, la nuestra también lo hará. Así que se podría decir que México no está esclavizado al gobierno de Estados Unidos, pero sí a su economía.